Hola, soy Valeria. Mis padres me dijeron que dejara las llaves de mi casa sobre la mesa y tomara mi maleta porque, según ellos, la propiedad ahora pertenecía a la familia. Empacaron mis cosas, cambiaron las cerraduras y borraron cada rastro de mi existencia con una eficiencia aterradora. Pero, ¿y si te dijera que esa no fue la peor parte? ¿Y si la verdadera traición no comenzó en esa cena, sino años antes, con pequeñas mentiras, manipulaciones sutiles y un plan tan calculado que me hizo cuestionar cada recuerdo que creía mío? ¿Por qué una familia robaría un hogar a su propia hija y luego intentaría borrarla como si nunca hubiera existido? El aroma del romero y el ajo asado todavía flotaba en el aire, mezclándose con el olor a cera fresca que había aplicado en los pisos esa misma mañana. Me había levantado antes del amanecer, con los nervios a flor de piel, fregando, doblando servilletas y organizando cada rincón. Tal vez estaba exagerando, lo admito, pero quería que todo fuera perfecto. Era mi primera cena real como propietaria, mi primera vez siendo la anfitriona de las personas que nunca creyeron realmente que podría valerme por mí misma. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana que heredé de la abuela, esa con los bordes dorados desgastados que le daban un toque de nostalgia elegante. Coloqué tarjetas con los nombres de cada uno, escritas con mi mejor caligrafía. Puse a Gustavo, mi padre, en la cabecera, a Beatriz, mi madre, a su derecha, y a Camila, mi hermana mayor, frente a mí. Todo estaba dispuesto como si estuviéramos en una cumbre diplomática, con luz tenue, y no en una familia fracturada por años de agresión pasiva y silencios incómodos. Aún así, una parte ingenua de mí todavía creía. Esperaba que al entrar y ver lo que había logrado, lo que había construido con mis propias manos y mis ahorros, sonrieran, que sonrieran de verdad y dijeran algo como: «Lo has hecho bien, Valeria». Imaginaba a papá mirándome finalmente sin ese cálculo frío en sus ojos y a mamá no reorganizando los aleros como si mi mera existencia estuviera desordenada. A las 7:15 de la noche, escuché el crujido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Mi estómago se contrajo violentamente, un nudo de ansiedad que conocía demasiado bien. Ajusté la botella de vino tinto por cuarta vez y alicé la falda de lino que no estaba acostumbrada a usar. Llamaron a la puerta con 3 golpes secos, autoritarios. Abrí con esa sonrisa que uno practica frente al espejo, no porque sea falsa, sino porque deseas con tanta desesperación que la noche salga bien, que te obligas a proyectar felicidad. «Huele a comida», dijo Camila primero, entrando sin un «hola». Llevaba unos botines de diseñador que probablemente costaban más que mi primer coche, dejando un rastro de polvo en el suelo que había trapeado 2 veces. Gustavo la siguió, asintiendo levemente mientras sus ojos recorrían el techo, las molduras, las vigas expuestas. No miraba un hogar, estaba tasando una propiedad. «Este lugar», dijo con voz grave, «tiene buena estructura, se siente sólido. Parece algo que debería permanecer en el patrimonio familiar, ¿no crees?». Solté una risa nerviosa, insegura si era un cumplido o una advertencia. «Es acogedor, papá. Me costó mucho trabajo restaurar la madera original». Beatriz entró la última, silenciosa como una sombra. Sus dedos rozaron la repisa de la chimenea donde había colocado una foto enmarcada de nosotros 4 cuando yo tenía 10 años. Fue antes de que el amor se sintiera condicional. Ella no dijo nada, simplemente movió el marco unos milímetros a la derecha, corrigiendo mi error invisible. Nos sentamos. La ensalada de arrúgula y peras quedó prácticamente intacta. Camila revisaba su teléfono debajo de la mesa, la luz azul iluminando su rostro aburrido, mientras Gustavo me interrogaba sobre cómo había logrado financiar los pisos de madera noble. «Ya sabes, Valeria», dijo, cortando su carne con una precisión quirúrgica. «Una casa de este tamaño es mucha responsabilidad para una sola persona. El mantenimiento, los impuestos, es una carga pesada». Sonreí con los labios apretados. «Es manejable, papá. Tengo un buen puesto en la firma ahora». Nadie preguntó sobre mi ascenso. Nadie preguntó si era feliz. Durante el plato principal, sorprendí a mamá mirando el reloj de pared con insistencia. «Todo está delicioso».
dijo finalmente, aunque su tono sugería que estaba recitando un guión. Gracias. Pero no me miró a los ojos. El postre llegó y pasó. Saqué el pastel de manzana casero, con la corteza trenzada a mano. Esperaba que Gustavo dijera algo. En cambio se puso de pie. No fue solo que se levantara, fue la manera en que dobló su servilleta primero, colocándola sobre la mesa con una deliberación escalofriante. Sus ojos se clavaron en los míos y algo en su mandíbula se tensó. Había visto esa expresión cuando tenía 15 años y pedí ir a una universidad fuera del estado. La vi cuando compré mi coche sin consultarle. Hemos estado discutiendo esto, dijo, y la temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. Esta casa debería volver a la gestión familiar. Creemos que es lo mejor. Parpadeé, confundida, con el cuchillo del pastel aún en la mano. ¿Perdón? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Beatriz asintió, aún sin mirarme, fijando su vista en la copa de vino. Lo has hecho bien, cariño, pero es demasiado espacio para ti. Creemos que es hora de que te reenfoques. Tu estabilidad, bueno, nos preocupa. Camila se reclinó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa de suficiencia que apenas intentaba ocultar. No es personal, Vale, es logística. Tu antigua habitación en casa sigue ahí, continuó Gustavo, como si estuviera ofreciéndome un gran favor. Pero nosotros nos mudaremos a este lugar. Ya hemos contactado a un contratista para hacer algunas reformas en el segundo piso. Me levanté tan rápido que mi silla chirró contra el suelo, un sonido agudo que rompió la falsa calma. ¿Que ustedes qué? Esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. No queremos que esto se ponga emocional, dijo mamá con esa voz suave que usaba para hacerme sentir histérica. Es solo una casa, Valeria. No hagas una escena. Camila también se levantó. Ni siquiera me había dado cuenta de que había salido de la habitación hacía unos momentos. Reapareció arrastrando una maleta. Mi maleta, la vieja maleta marino que usaba para mis viajes de trabajo. Empacamos tus cosas esenciales, dijo Camila, empujando la maleta hacia mí, solo para que la transición sea suave. El resto lo guardaremos en cajas para ti más tarde. Abrí la boca, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mi voz se había encerrado en algún lugar detrás de mis costillas, paralizada por la incredulidad. Soy la propietaria legal, susurré, mi voz temblando de impotencia. La sonrisa de Gustavo fue fina, apenas una línea en su rostro. Arreglaremos eso. Somos tu familia, Valeria. Sabemos qué es lo mejor para ti. Ahora, por favor, deja las llaves sobre la mesa. No queremos tener que llamar a un cerrajero esta noche. Miré a los tres, a mi madre que miraba a la ventana, a mi hermana que parecía aburrida, y a Gustavo que me miraba como si fuera una empleada despedida que se negaba a abandonar el edificio. No lloré, eso les habría dado demasiada satisfacción. En cambio, caminé hacia la mesa, recogí mi teléfono y mi bolso, saqué el llavero que había pulido esa mañana, sintiendo el metal cólido contra mi palma sudorosa. Lo dejé caer suavemente junto a mi copa de vino intacta. El tintineo metálico resonó en el silencio como un disparo. Nadie dijo una palabra más. Salí al porche. El aire afuera mordía más frío de lo que debería para esa época del año. Metí la maleta en el maletero de mi coche, mis manos temblando tanto que apenas pude atinar a presionar el botón de encendido. No miré atrás. Arranqué el motor y conduje sin destino, con la maleta golpeando en la parte trasera en cada curva, como un latido sordo que intentaba recordarme que esto era real, que la necesaria acababa de empezar. Las luces de la calle se dibujaban a mi paso. Casas sin rostro brillaban con una especie de calidez que ahora me parecía mitología pura. Cuando finalmente me detuve, fue en una gasolinera en las afueras de la ciudad, bajo el zumbido eléctrico de una luz de neón parpadeante. Mi teléfono vibró contra el asiento del copiloto, un número desconocido. Algo en mis entrañas se retorció. Sabía que esta llamada no era del pasado, era del futuro que ellos estaban intentando robarme. Contesté, mi voz baja y plana. ¿Hola? ¿Señorita Valeria Montiel? Preguntó una voz profesional, demasiado alegre para un domingo por la noche. Le habla Alexis del Departamento de Fraudes del Banco Central.
La llamo para confirmar algunos cambios recientes solicitados en su hipoteca. Mi estómago cayó al suelo. ¿Qué tipo de cambios? Hubo una solicitud urgente para añadir copropietarios a su título de propiedad y actualizar los datos de contacto principales hace menos de una hora. Lo marcamos porque la firma digital parecía inconsistente. Giré por completo hacia el parabrisas, con una mano agarrando el volante, aunque el motor estaba apagado. El terror frío comenzó a filtrarse en mis venas. Yo no autoricé ningún cambio, no he compartido el acceso con nadie. Eso pensamos. Usted sigue figurando como la única propietaria legal. Hemos bloqueado la cuenta por seguridad. Tragué saliva, con la garganta seca. ¿Tiene los nombres que usaron? Gustavo y Beatriz Montiel. No fueron los nombres lo que me sorprendió. El lunes por la mañana, el cielo de la ciudad estaba gris plomo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Luciana condujo. Yo iba en el asiento del copiloto, con el portátil cerrado sobre mis rodillas y una carpeta negra llena de documentos impresos, escrituras, recibos de impuestos, los registros del banco y, lo más importante, el USB con los videos de seguridad. La oficina de la doctora Renata Solís estaba en el piso 40 de un rascacielos de cristal en el distrito financiero. Todo allí gritaba poder. El silencio inmaculado del vestíbulo, el olor a cuero caro y café expreso y la vista panorámica de la ciudad que parecía pequeña desde esa altura. Renata Solís no era lo que esperaba. No era una mujer mayor con traje gris. Era joven, tal vez unos años mayor que yo, con un corte de pelo afilado y una mirada que podría cortar diamantes. Nos recibió en su despacho sin sonrisas falsas. «Siéntense», dijo, señalando dos sillas de diseño moderno frente a su escritorio de vidrio. Luciana me dio un resumen, pero necesito los detalles. Sin emociones, solo hechos. Le conté todo, desde la cena del domingo hasta la llamada del banco. Mi voz no tembló. Había llorado todas mis lágrimas la noche anterior. Mientras hablaba, le pasé los documentos uno por uno. Renata los revisó con una velocidad impresionante. Escritura a tu nombre único, bien. Hipoteca pagada al día desde tu cuenta personal, excelente. Se detuvo en la captura de pantalla del correo electrónico de Gustavo con el abogado Méndez. Esto es oro puro, premeditación. Hay más, dije, conectando el USB a su ordenador. Tienen cámaras, no lo saben, pero las tienen. Renata giró su monitor para que pudiéramos ver. Observó en silencio el video de mi madre tirando mis cuadros, de mi padre revisando mis cajones, de mi hermana bebiendo mi vino y planeando alquilar mi casa a corporaciones. Cuando el video terminó, Renata se reclinó en su silla y entrelazó los dedos. Valeria, esto no es solo una disputa civil por propiedad, esto es allanamiento, robo, intento de fraude bancario y conspiración. Han cruzado líneas que no se pueden desandar. Quiero mi casa de vuelta, dije firmemente, y quiero que se vayan hoy. Oh, se irán, respondió Renata con una sonrisa depredadora. Pero primero vamos a asegurarnos de que nunca puedan volver a acercarse a ti. Vamos a solicitar una orden de ex parte inmediata. Congelaremos cualquier activo que intenten tocar y enviaremos una carta de cese y desista tan fuerte que les temblarán las manos al leerla. Me miró a los ojos, su expresión suavizándose por primera vez. Pero necesito que entiendas algo. En el momento en que yo envíe estos papeles, ellos dejarán de ser tu familia, se convertirán en tus demandados. Van a atacarte, van a usar tus secretos, tus miedos, tu infancia contra ti. ¿Estás lista para eso? Pensé en la cara de aburrimiento de Camila mientras me echaba. Pensé en la frialdad de mi padre. Ya no tengo familia, doctora Solís, solo tengo inquilinos ilegales. Estoy lista. Salimos de la oficina 2 horas después con una estrategia legal que parecía una fortaleza impenetrable. Me sentía más ligera, como si hubiera dejado un peso de 100 kilos en ese rascacielos. Pero el mundo exterior no iba a esperar a los tribunales. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de mi tía Inés, la hermana de mi madre. Dudé, pero lo abrí. Valeria, cariño, tu madre me llamó llorando. Dice que has tenido una crisis nerviosa y has desaparecido.
Por favor, no les hagas esto. Solo quieren ayudarte. Vuelve a casa y deja que ellos cuiden de ti. No seas desagradecida después de todo lo que han sacrificado. Sentí una náusea repentina, crisis nerviosa. Esa era la narrativa. No respondí. Bloqueé el número. 5 minutos después llegó otro mensaje. Este era de un número desconocido. No había texto, solo una imagen. Era la foto de mi coche aparcado frente al edificio de Luciana, tomada desde la acera de enfrente. Debajo de la foto, un mensaje simple. Sabemos dónde estás. No hagas esto difícil. Firma los papeles o publicaremos el historial médico. El historial médico. Hace 5 años fui a terapia por ansiedad severa después de una ruptura. Le había confiado eso a mi madre en un momento de vulnerabilidad. Ahora estaban amenazando con usar mi salud mental para probar mi incompetencia legal. Le mostré el teléfono a Luciana. Su cara palideció. Valeria, te están siguiendo. No, dije, apretando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me están cazando, pero olvidaron que la presa a veces tiene colmillos. Reenvié la captura de pantalla a Renata con una nota. Nueva evidencia, acoso y extorsión. Esa tarde fuimos a la copistería. Imprimí 50 copias de la orden de cese y desista que Renata me había enviado digitalmente, junto con una declaración jurada de propiedad. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó Luciana. Voy a empapelar el barrio, dije. Si quieren una guerra pública, les daré una. Gustavo siempre ha odiado los escándalos. Vamos a ver cómo le gusta ser el protagonista de uno. Esa noche, mientras Luciana dormía, me quedé despierta redactando un correo a mi jefe y al Departamento de Recursos Humanos. Sabía que el siguiente paso de ellos sería atacar mi empleo. Necesitaba adelantarme. Estimado señor director, debido a una situación legal en curso que involucra robo de identidad y acoso familiar. Escribir esas palabras fue doloroso, pero necesario. Estaba construyendo mi fortaleza, ladrillo por ladrillo, documento por documento. Miré por la ventana hacia la calle oscura preguntándome si alguien me observaba desde las sombras. Vengan, pensé, vengan y vean lo que he construido. El martes por la tarde, el aire estaba cargado de humedad y de presagios. Conduje mi coche hasta la entrada de mi calle, pero esta vez no me escondí. Luciana iba a mi lado, grabando todo con su teléfono discretamente desde el asiento del pasajero. Evidencia documental, había dicho Renata. Si estornudan en tu dirección, quiero tenerlo en video. Al bajar del coche, sentí el peso de las miradas. No era paranoia. En un vecindario suburbano como este, las cortinas se mueven más rápido que las noticias en Internet. La señora Delgado estaba regando sus hortensias. Cuando me vio, no solo desvió la mirada, literalmente dejó la manguera en el suelo y corrió hacia el interior de su casa. Pero no fue la única. El señor Álvarez, que vivía enfrente y siempre me saludaba con una broma sobre el clima, me miró con una mezcla de lástima y repugnancia antes de entrar a su garaje. Caminé hacia mi buzón. Estaba rebosante de correo. Alguien había metido a la fuerza folletos de centros de rehabilitación y grupos de apoyo para familiares con problemas de ira. Sutil, murmuró Luciana, leyendo uno de los folletos. Muy sutil. Valeria, una voz me detuvo. Me giré. Era doña Marta, la presidenta de la Asociación de Vecinos, una mujer que vivía para el chisme disfrazado de preocupación comunitaria. Se acercó a mí con paso decidido, sosteniendo una bandeja de brownies. «Cariño», dijo, poniendo una mano sobre mi brazo con una familiaridad que me erizó la piel. «Tu madre nos lo contó todo. Estamos rezando por ti». Me solté suavemente de su agarre. «¿Ah, sí? ¿Y qué les contó exactamente mi madre?» Doña Marta bajó la voz a un susurro conspiratorio. «Sobre tu recaída, las deudas de juego y ese hombre peligroso con el que te estás viendo. Beatriz estaba destrozada. Pobre mujer. Dijo que tuvieron que intervenir para salvar la casa antes de que la perdieras en una apuesta». Sentí que la sangre me hervía, pero mi cara se mantuvo como una máscara de hielo. «Doña Marta», dije, sacando una carpeta de mi bolso, «no juego, no tengo deudas y el único hombre peligroso en mi vida es mi padre que está cometiendo fraude inmobiliario.
Saqué una copia de la escritura de la casa y el recibo del banco que mostraba la hipoteca al día. Se lo puse en las manos justo encima de los brownies. Esto es un registro público. La casa es mía. Mis pagos están al día. Lo que está ocurriendo ahí adentro, señalé a mi propia puerta, es una ocupación ilegal. Doña Marta miró los papeles, confundida. La narrativa de la hija adictiva era jugosa, pero un documento bancario sellado era aburrido e irrefutable. Pero Beatriz dijo, Beatriz miente, corté. Y si usted repite sus mentiras, será nombrada en la demanda de difamación que mi abogada está redactando. Que tenga un buen día. La dejé allí, con la boca abierta, y caminé hacia mi casa. Había una furgoneta blanca aparcada en la entrada. Reformas Gutiérrez. Gustavo no perdía el tiempo. Un hombre con un mono de trabajo estaba midiendo el marco de la ventana del salón. «Oiga», grité, «¿qué está haciendo?» El hombre se zozobró. «Midiendo para las rejas de seguridad, señorita. El dueño me contrató». «Yo soy la dueña», dije, sacando mi teléfono y mostrando la aplicación de la alarma vinculada a mi nombre. «Y usted está invadiendo propiedad privada. Si toca esa ventana, llamaré a la policía». Antes de que el hombre pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Beatriz salió hecha una furia. Llevaba mi delantal de cocina. «Valeria», gritó, lo suficientemente alto como para que todo el vecindario escuchara. «Deja de acosar a los trabajadores. Vete a casa y tómate tu medicación». Era una actuación digna de un Oscar. La madre sufrida, agotada por la hija rebelde. Varios vecinos salieron a sus porches. El escenario estaba listo. «No necesito medicación». El viernes por la mañana, el Palacio de Justicia se alzaba ante mí como una fortaleza de piedra gris bajo un cielo despejado. No sentía miedo. Sentía la fría certeza de alguien que sabe que lleva una pistola cargada a una pelea de cuchillos. Renata caminaba a mi lado, sus tacones repiqueteando con autoridad sobre el mármol del vestíbulo. «Recuerda», me susurró antes de entrar a la sala 4B. «No los mires, no reacciones, deja que la evidencia hable». Dentro, el aire estaba viciado y olía a madera vieja y ansiedad. Gustavo estaba sentado en la mesa de la defensa, ajustándose la corbata con manos temblorosas. A su lado, Beatriz parecía encogida, un pañuelo arrugado en su mano. Camila, por el contrario, miraba su teléfono con aburrimiento, como si estuviera esperando en la fila del banco y no en una audiencia que decidiría su libertad. El juez, el honorable juez Velasco, entró. Era un hombre mayor con gafas de montura gruesa y una expresión que sugería que había visto demasiadas mentiras en su vida. Caso 4092. Montiel contra Montiel y otros, anunció el alguacil. Solicitud de orden de restricción permanente y medidas cautelares por fraude. El abogado de mi padre, un hombre llamado señor Pardo, que parecía barato y sudoroso, se puso de pie. «Su señoría, esto es un lamentable malentendido familiar. Mi cliente, el señor Montiel, solo estaba tratando de proteger los activos de su hija, quien ha estado sufriendo de inestabilidad emocional severa». Gustavo asintió solemnemente, intentando parecer el patriarca preocupado. «Solo queremos que vuelva a casa, señoría», dijo, su voz quebrándose en una actuación casi perfecta. «Nos preocupa su bienestar». El juez Velasco me miró por encima de sus gafas. «¿Tiene la defensa alguna prueba médica de esta supuesta inestabilidad?» «No tenemos informes recientes, señoría», admitió Pardo. «Pero el testimonio de la madre...» «Objeción», interrumpió Renata, poniéndose de pie con la elegancia de una pantera. «No estamos aquí para discutir la salud mental de mi cliente, que es impecable. Estamos aquí para discutir hechos, y los hechos son criminales». Renata caminó hacia el estrado. «Su señoría, la defensa alega protección paternal. La acusación presenta la prueba A. Registros bancarios que muestran la apertura fraudulenta de líneas de crédito a nombre de Valeria Montiel el miércoles pasado». El señor Pardo se puso pálido. Gustavo dejó de asentir. Renata continuó, implacable. «Prueba B.
un correo electrónico de la empresa de la señorita Montiel confirmando que se envió una denuncia anónima falsa desde la dirección IP de la residencia de los acusados con la intención de causar su despido. Beatriz sollozó en voz alta. El juez frunció el ceño, golpeando suavemente con su mazo. ¿Tiene algo más, abogada? Renata sonrió. Fue una sonrisa pequeña, terrible. Sí, su señoría, la prueba sé. Una grabación de audio obtenida legalmente a través de un dispositivo doméstico en la propiedad de mi cliente. Gustavo se puso rígido. Camila finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos abriéndose con alarma. Renata presionó el botón de reproducción en su portátil, que estaba conectado al sistema de audio de la sala. La voz de Gustavo retumbó en las paredes de madera, clara y condenatoria. Es un daño colateral necesario. Prefiero una hija en la cárcel que nosotros en la calle. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Beatriz. El juez Velasco se quitó las gafas lentamente. Su rostro había pasado de la indiferencia a la furia controlada. «Señor Pardo», dijo el juez, su voz baja y peligrosa, «su cliente acaba de admitir conspiración para cometer fraude y obstrucción de la justicia en una grabación». El abogado de mi padre intentó balbucear algo, pero Gustavo se puso de pie de golpe, su silla raspando el suelo violentamente. «Eso está sacado de contexto», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Ella nos tendió una trampa. Es una desagradecida. Le di la vida y esa es como me paga». «Siéntese», ordenó el juez, golpeando el mazo con fuerza. Pero Gustavo no se sentó. Su máscara se había caído. «Todo lo que tengo es por esa casa», rugió desesperado. «Es mi dinero. Yo pagué su educación. Ella me lo debe». En ese momento, las puertas traseras de la sala se abrieron. 2 hombres con trajes oscuros y placas en el cinturón entraron con 2 oficiales de policía uniformados. Renata se giró hacia mí y asintió levemente. «Su señoría, creo que los agentes federales de la Unidad de Delitos Financieros quisieran tener unas palabras con el señor Montiel sobre esa transferencia a las Islas Caimán». El color drenó del rostro de Gustavo. Se derrumbó en su silla como un castillo de naipes. Camila, al ver a la policía, se levantó de un salto. «Yo no hice nada», gritó, su voz aguda por el pánico. «Fueron ellos. Papá me dijo que usara la tarjeta. Mamá me dijo que empacara sus cosas. Yo solo seguía órdenes». Beatriz miró a su hija favorita con horror. «¿Camila?», susurró. «¿Cómo puedes?» «Cállate, mamá», chilló. «No voy a ir a la cárcel por sus deudas de juego». Era grotesco y era hermoso. Se estaban devorando unos a otros, tal como Renata había predicho. El juez Velasco miró la escena con disgusto. Se dicta sentencia a favor de la demandante en todas las mociones civiles. Se emite orden de desalojo inmediato y permanente. Y en cuanto a los cargos criminales, hizo un gesto a los agentes federales. «Procedan». Vi cómo los oficiales esposaban a Gustavo. Sus manos, que una vez me habían enseñado a andar en bicicleta, ahora estaban unidas por acero frío a su espalda. Beatriz lloraba histéricamente mientras una oficial le leía sus derechos. Camila intentaba negociar con un agente, culpando a todos menos a sí misma, pero también fue esposada. Mientras lo sacaban de la sala, Gustavo se detuvo un momento al pasar junto a mi mesa. Me miró con ojos de odio puro. «Estás muerta para mí», escupió. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez en años no vi a un gigante, vi a un hombre pequeño, patético y asustado. «No, papá», dije con calma. «Tú moriste para mí el domingo pasado. Hoy solo estamos enterrando el cadáver». Los agentes se lo llevaron. La puerta se cerró. El silencio volvió a la sala. Renata comenzó a recoger sus papeles con calma metódica. «Buen trabajo, Valeria. ¿Cómo te sientes?» Respiré hondo. El aire del tribunal ya no olía a miedo. Olía a ozono,
como el aire después de una tormenta eléctrica que ha limpiado el cielo. Me siento... Busqué la palabra adecuada. Me siento como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga. La pesadilla terminó, aseguró Renata. Ahora empieza la reconstrucción. Salimos del juzgado. Afuera, los periodistas, alertados por el escándalo financiero, esperaban. Los flashes estallaron. Señorita Montiel, ¿es cierto que su padre malversó fondos? ¿Cómo se siente al enviar a su familia a prisión? Miré a las cámaras. Podría haber bajado la cabeza, podría haber corrido, pero no lo hice. Miré directamente al lente y dije una sola frase. La justicia no tiene parientes. Subí al coche de Luciana y por primera vez en una semana encendí la radio. Sonaba una canción alegre. Conduje hacia mi casa. Mi casa. El sol de la tarde se filtraba por las persianas cuando regresé a mi calle. La cinta policial amarilla ya no estaba, pero la casa se sentía diferente. Se sentía herida, como un cuerpo que ha sobrevivido a una cirugía invasiva y ahora necesita tiempo para sanar las cicatrices. La llave giró en la cerradura con un clic satisfactorio. Esta vez, nadie abrió desde adentro. Nadie me preguntó qué hacía allí. Empujé la puerta y el silencio me recibió. Pero no era el silencio tranquilo de mi hogar anterior. Era un silencio pesado, cargado con el eco de sus voces. El aire olía a la colonia barata de Gustavo y el ambientador de lavanda sintética que Beatriz adoraba y yo detestaba. Dejé mi bolso en el suelo y me quité los zapatos. Sentí la madera bajo mis pies. Mía. Caminé por el pasillo como un fantasma en mi propia vida. En el salón, el espejo dorado horrible que Beatriz había colgado seguía allí, reflejando una versión distorsionada de la habitación. No lo descolgué con cuidado. Lo arranqué. El yeso se agrietó un poco, pero no me importó. Lo llevé al garaje y lo dejé caer en el contenedor de basura. El sonido del vidrio rompiéndose fue la primera nota de mi nueva sinfonía. Esa noche no dormí. Limpié. Fue una purga metódica y despiadada. Saqué las sábanas de la cama de invitados donde Gustavo había dormido, a la basura. Recogí las copas de vino que Camila había usado, a la basura. Encontré una caja de puros de mi padre en el estudio. La aplasté con el pie antes de tirarla. No estaba limpiando suciedad, estaba exorcizando demonios.